Tu Espíritu Santo está con nosotros. Señor, gracias, Dios mío, porque estás con nosotros. Tú dices en tu palabra, donde hay 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Señor, gracias. Padre mío, tú estás con nosotros, entonces hay respuesta, hay esperanza para todas aquellas cosas que nos aquejan. En el bello nombre de Jesús lo pedimos todo. Amén, Señor, y amén. Que Dios me lo bendiga, mis hermanos. Gloria al Señor por este nuevo día que Dios nos está regalando. En esta oportunidad vamos a hablar, hermanos, sobre un tema que apela a una de las grandes necesidades que todos tenemos, la familia, de alguna manera amigos, hermanos en Cristo se encuentran afectados, y es en el área de la salud. El área de la salud en 2 áreas, en la física y en la espiritual. Pero para ambas, Jesús tiene la misma respuesta. Él es la respuesta. Lea conmigo, por favor, en Mateo capítulo 8, versículo 14. Mateo capítulo 8, vamos a leer el versículo 14 al 17. Mateo 8, 14. Dice así: Vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de éste postrada en cama con fiebre. Y tocó su mano y la fiebre la dejó. Y ella se levantó y le servía. Y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados. Y con la palabra echó fuera los demonios y sanó a todos los enfermos. Para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Quiero hablar entonces en esta hora bajo este tema: la sanidad está al alcance por tu fe en Jesús. La sanidad está al alcance de cada uno de nosotros, pero depende también de la fe. Algunos tienen su fe, por supuesto, equivocada en un punto de apoyo que no les va a funcionar. Cuando ponen su confianza en sí mismos, en sus buenas obras, su fe la tienen depositada en la religiosidad y cualquier otra cosa. Pero la fe, para que funcione, para que Dios actúe, entonces tenemos que tener nuestra fe en nuestro Señor Jesús. Ahora, en primer lugar, tenemos que establecer algo, hermanos, y es en cuanto a que la salud integral de nuestro ser es algo a lo cual el Señor quiere responder. La Biblia nos dice allá en 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 23, nos dice que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea hallado irreprensible. Oiga bien esto, hermanos. Cuando la Biblia habla aquí de todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, nos está hablando que nosotros somos tripartitos. Desde la perspectiva humanista, al hombre se le estudia solamente dentro de 2 ángulos, lo que es la parte anímica y lo que es la parte física. Pero la palabra de Dios nos habla que usted y yo estamos compuestos por 3 elementos: espíritu, alma y cuerpo. Por eso dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, esas 3 áreas, la verdad que Dios ya hizo una provisión para que sea guardada. Entonces, cuando Dios habla aquí en esta palabra, y que seamos santificados y que seamos guardados irreprensiblemente, significa que todo nuestro cuerpo sea guardado al servicio completo de nuestro Señor. Y qué mejor, hermanos, poner nuestro ser para el servicio del Señor. Vemos en esta porción donde Jesús sana a la suegra de Pedro, el Señor la sana e inmediatamente su cuerpo lo puso al servicio de Dios. Dice aquí que él empezó a servir al Señor. Entonces, eso es muy importante, hermano, que nosotros comprendamos, porque de aquí va a depender realmente el enfoque que nosotros pongamos de nuestra vida y el propósito por el cual deseamos que el Señor pueda poner su mano de sanidad. Ahora, la actitud de Jesús cuando ve a alguien que esté enfermo es una actitud, hermanos, de compasión. Pero antes de poder ver esto, es importante que nos hagamos algunas preguntas.
¿por qué nos enfermamos? Jesús llega entonces aquí a la casa de Pedro, ahí estaba la suegra. Lo normal en aquel entonces, cuando alguien, por ejemplo, en el caso de uno de los padres enviudaba, entonces si no tenía pues, toda la seguridad del resto de la familia, era normal que la suegra se fuera a vivir a la casa de la hija, del hijo, y ahí pues lo más probable que, aunque no lo dice específicamente aquí la Biblia, pero más probable que esta suegra había llegado porque había quedado viuda. Ahora vea qué lindo, hermanos, el cuidado que los hijos deben de tener sobre los padres, el cuidado que deben tener también los yernos. Vemos aquí que esta suegra tenía un buen yerno, hermanos, ¿verdad que sí? Entonces es una bendición. Entonces, pero cuando llega Jesús a la casa de Pedro, entonces ve aquí que está enferma su suegra. Ahora, ¿por qué, como dije, por qué nos enfermamos? Ahora, no sabemos la causa de esta fiebre, pero hagámonos, hermanos, este cuestionamiento para encontrar algunas razones para que veamos que Dios desea nuestra salud. En primer lugar, nos enfermamos por la vulnerabilidad del cuerpo a la enfermedad. Algunos piensan que se enferman porque han cometido algún pecado. No, hermano, todos nos enfermamos porque nacimos en pecado, que es diferente. Es decir, nosotros traemos una herencia pecaminosa, por lo tanto, el cuerpo se ha debilitado. De hecho, hermanos, en el Antiguo Testamento, la palabra enfermedad en hebreo significa debilitamiento. Entonces, ¿por qué nos debilitamos? Porque traemos el pecado de nuestros primeros padres, Adán y Eva. O sea que somos vulnerables, físicamente somos vulnerables. Así que, y además de eso, otra razón es por las circunstancias ajenas de nuestra voluntad. ¿A cuántos les ha pegado el chikungunya, hermanos? Una gripe, otra enfermedad, está fuera de nuestra voluntad, o sea, circunstancialmente, un virus, una bacteria, parásitos, qué sé yo, tantas cosas, se nos pueden agregar a nuestro cuerpo y eso nos afecta. Pero también, hermanos, otra razón por qué nos enfermamos por el descuido de nuestra salud. Entonces aquí ya si es un descuido, nosotros tenemos que pedirle perdón a Dios. Por ejemplo, hermanos, por la falta de higiene. ¿Cuántas personas no se han enfermado por falta de higiene? En el Antiguo Testamento, en el capítulo 23 del libro de Deuteronomios, en el versículo 12 al 13, una de las indicaciones muy importantes que el Señor dio al pueblo mientras iba en el desierto, que cuando fueran al baño, cuando iban a defecar, se les pedía que llevaran una vara. Ahora, esa vara la ocupaban para poder escarbar. Entonces las heces las enterraban. Entonces esa era la función. Entonces, ¿por qué? Porque Dios sabía que si las heces quedaban expuestas a la superficie, esto podía ser un factor de contaminación. Usted sabe, hermano, perfectamente que, claro, llega una mosca ahí a las heces fecales y luego va la comida, inmediatamente hay un proceso de contaminación terrible. Entonces, algunas veces nos enfermamos por la falta de higiene y esto se puede dar, hermanos, aún en la misma casa, se puede dar especialmente cuando se come fuera de casa. La gente no prepara los alimentos como usted los prepara en casa. Entonces, con el cuidado, con el amor, hermano, sino que ahí no le importa. Ahí pueden estar ahí con catarro, ¿verdad? Está tocando la cebolla también. Estas las cosas. Entonces, además de eso, hermanos, es por comer lo que no conviene. Hay cosas que sabemos que son dañinas, si nosotros las comemos nos enfermamos, como también por la exposición a ambientes insanos. Y otros factores más que pudiéramos mencionar a raíz de ese descuido que algunas veces nosotros tenemos. Ahora, si esto fuera así, entonces tenemos que nosotros que reflexionar y decir, Señor, perdóname por haber expuesto mi cuerpo a algo que nunca debía haberlo hecho. Nos exponemos, hermanos, a ciertos ambientes que realmente son insanos y que nos pueden afectar. Ahora bien, cuando Jesús mira aquí a esta suegra de Pedro, hermano, el deseo del Señor siempre ha sido poder sanar. En una oportunidad, un hombre, y bueno, entre muchos, le hizo una pregunta al Señor: Señor, si quieres, puedes sanarme. Y entonces, ¿cuál fue la respuesta de Jesús? Quiero, sé limpio. Entonces, encontramos que Dios desea que usted y yo tengamos salud. O sea, esa es la voluntad del Señor.
Por eso que cuando Jesús mira a la suegra de Pedro, ¿cuál fue inmediatamente la actitud de Cristo? Dice aquí, vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra que estaba postrada en cama con fiebre. Y dice, y tocó su mano. O sea que vemos ahí qué ternura, que en la compasión del Señor Jesús por una persona que está enferma. Entonces la actitud de fe es importante para que nosotros podamos ver realmente una respuesta. Vean esto, Jesús no solamente vio a la mujer que estaba ahí enferma, pero Jesús vio la actitud de fe para que Él pueda sanar al enfermo. ¿Cuál fue la actitud que el Señor vio? En primer lugar, dice aquí en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 10, hablando de un pasaje paralelo a este, y puede leer conmigo lo que dice ahí en Marcos capítulo 10, versículo 52, dice así. En el caso, por ejemplo, de Bartimeo, en el caso de Bartimeo, en el versículo 51 dice, entonces respondiendo Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo, maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo, vete, oiga esto, tu fe te ha salvado. Vea qué importante. Para poder recibir un milagro de parte del Señor, un milagro de sanidad, es importante la fe. Jesús vio no solamente la enfermedad en este ciego, pero vio la fe. Ahora, ¿dónde es que Jesús vio la fe en el caso de la suegra de Pedro y en el ambiente en el cual él se encontraba? Es porque en el capítulo 1 de Marcos, dice la palabra de Dios en Marcos 1:29, en este pasaje paralelo, dice, al salir de la sinagoga vinieron a casa de Simón y Andrés con Jacobo y Juan, y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre, y enseguida, oiga esto, enseguida le hablaron de ella. ¿Quiénes le hablaron? Las personas que estaban preocupadas por ella. O sea, ellos y las personas que le hablaron a Jesús tenían fe. Entonces, eso es lo que el Señor quiere ver. No solamente Jesús quiere ver, en este caso, alguien que esté postrado, que esté enfermo, pero quiere ver la fe. Entonces, como le hablaron de ella, entonces Él se acercó. ¿Cuántos quieren que el Señor se acerque, hermano, a nuestra vida? Y nos ministre, nos toque. Entonces, Él quiere ver realmente, no solamente nuestra condición, que Él ya la sabe, pero algo que, hermano, nosotros debemos de exponer es realmente la fe en su persona. Entonces vemos aquí que de esa manera hay una invitación. Lo que invita a que Jesús pueda ministrarnos es la fe. Cuando Jesús mira la fe, nosotros le estamos haciendo una invitación a que Él pueda intervenir en nuestra vida en muchas áreas. Entonces la compasión que tenía esta gente por la suegra de Pedro que le invitaron, eso surge de la misma fe. Entonces eso es lo que Dios desea. Hermanos, probablemente cada uno de ustedes tiene algún familiar que esté enfermo en casa o está en un hospital, pero si Jesús mira la fe en usted, Dios puede tocarlo donde quiera que esté. Entonces nosotros estamos invitando al Señor, no solamente decirle, Señor, mira, está enfermo. Sí, Jesús ya sabe que está enfermo, pero Jesús lo que quiere es ver la fe, como le dijo a Bartimeo, tu fe te ha salvado. Tu fe te ha salvado. Entonces, vemos aquí, hermanos, que la actitud de Jesús es que se mueve en compasión por el enfermo. Dice, y vio y tocó su mano. Ahora, la respuesta, hermanos, del que fue sanado, por entender el propósito, mire qué actitud más importante de esta mujer. Dice que inmediatamente la fiebre le dejó. ¿Y qué hizo esta mujer? Dice aquí la palabra del Señor. Dice, y tocó su mano y la fiebre la dejó y ella se levantó y le servía. Ahora, ¿qué vamos a hacer nosotros con un milagro? ¿Qué vamos a hacer nosotros con nuestro cuerpo? La pregunta. ¿Qué vamos a hacer con nuestro cuerpo? Yo me recuerdo años atrás que una persona me dijo, pastor, ore por mí, por mi hígado, porque tengo cirrosis. Yo sabía que él había tenido problemas con la bebida alcohólica, entonces yo dije, bueno, ¿y por qué quieres, le digo, que Dios te sane? Bueno, para que al seguir tomando no me muera. O sea, ese era el propósito. O sea, él quería que Dios lo sanara para que no se muriera de otro trago. Eso, hermano, debemos nosotros entender. El cuerpo hay que ponerlo al servicio del Señor Jesucristo.
Entonces es importante que nosotros tengamos esa visión, porque si el Señor sabe que vamos a ocupar ese cuerpo para seguir pecando, entonces el Señor dice, no, mejor no te sano. A lo mejor dice el Señor, ahora mejor te llevo conmigo ya. Puede el Señor tomar alguna decisión. Pero el problema de muchos es que no entendemos que la sanidad, hermanos, tiene que traducirse en agradecimiento. Y esta mujer no se quedó en la cama, no se quedó, Señor, me sanaste, gracias. Pero ahí, no, se quedó, dice la Biblia, y ella se levantó y le servía. Ahora, hermanos, vamos a servirle al Señor. ¿Por qué queremos más años? ¿Por qué queremos más semanas de vida, o meses de vida, o años de vida? Es para servir al Señor. Ese debe ser nuestro objetivo. Entonces, eso debe, hermanos, de formar parte del propósito de nuestra vida. Si esto no está claro, entonces, hermanos, se retrasa muchas veces la intervención del Señor. Ahora bien, esto es en cuanto al cuerpo. Esto es en cuanto al cuerpo, pero en este mismo pasaje encontramos otra área de enfermedad a la cual Dios quiere también apelar. Y dice la Biblia en el versículo que sigue, y muchos, dice, y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados. Ahora, vea esto. Esto es otra clase de enfermedad, pero es de carácter espiritual. Dice, y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera los demonios, y oiga esto, y sanó a todos los enfermos. O sea, vemos aquí cómo Dios apela, como dije al principio, a todo nuestro ser. Todo nuestro ser es espíritu, alma y cuerpo. Y estos tres elementos se pueden enfermar. Puede existir una enfermedad de carácter espiritual, de carácter anímico, enfermedades, por ejemplo, emocionales, enfermedades que son, de carácter mental. Entonces, todas estas cosas, y algunas veces estas enfermedades de carácter espiritual tienen un origen espiritual. No en todos los casos, pero en muchos casos, quizás en la mayoría, son espíritus demoníacos los que la persona tiene. Entonces, ¿quién puede dar respuesta a eso? Solo Jesús. ¿Por qué le traían al Señor Jesús esta gente endemoniada? Porque esta gente, fíjense bien, creía que solo Jesús tenía la respuesta. Por eso invitaron a Jesús a que sanara a la suegra de Pedro. Dice, la gente que dice, trajeron a él muchos endemoniados. La gente que trajo esos endemoniados tenía fe. No eran ellos los endemoniados, sino otros, pero tenían fe que Dios podía sanar a estas personas. Entonces, eso es fundamental. Entonces, hermanos, hagámonos aquí algunas preguntas también. Y es, hermanos, ¿cuáles son algunas de las causas por qué algunas personas están enfermas espiritualmente? Estoy hablando entonces de personas que están oprimidas por demonios. En primer lugar, hermanos, por la idolatría. Dice la palabra de Dios que en 1 Corintios capítulo 10 que lo que los gentiles sacrificaron, no los sacrificaron a los ídolos, es decir, a la idolatría visible, sino a los demonios. Y dice aquí, y no quiero pues que os hagáis partícipes con los demonios. Cuando una persona se entrega a la idolatría, lo que está haciendo es invocar a los demonios. Lo está invocando en una forma indirecta a través de la idolatría religiosa. Entonces lo que está haciendo es que los demonios vengan a tomar posesión en alguna área de la vida de esta persona. Entonces por eso algunos llegan a ser afectados. Además, otros porque viven deliberadamente con dolo, con ventaja, con alevosía, se entregan al pecado abiertamente. Entonces ya viven en un estado, no digo que cuando alguien peca, un demonio se le mete, no. Cuando alguien vive ya en un estado repetitivo y por tiempo y va en rebeldía contra Dios y no le importa nada, entonces las personas pueden llegar a ser afectadas por demonios. Otra causa es por incursionar en el ocultismo directa o indirectamente. Personas se han metido en el ocultismo. Normalmente hoy en día, hermanos, lo hacen a través de la nueva era de meditación trascendental, de lo que es el rosacrucismo,
y muchas otras áreas del ocultismo. Gente se mete en todo esto, en masonería, tantas cosas que hoy en día hay, pero no es otra cosa que el mismo ocultismo clásico, solo que se ha disfrazado con algunos nombres que nos parecen un poco extraños. Y algunos se han metido en eso y lo que ha pasado es que han sido afectados. Y normalmente suceden personas, por ejemplo, que le piden que les tiren las cartas, que le lean la mano, el iris del ojo, se someten, van al centro de espiritismo, gente quiere que le hagan un trabajo. Usted no sabe que cuando alguien está pidiendo que le hagan un acto de hechicería para otra persona, aún la persona que está pidiendo tal cosa, ¿por qué? Porque le está poniendo fe a Satanás. Fíjense bien, no, o sea, es bien delicado. Una persona que esté solicitando y paga porque hagan brujería, esa persona quedará afectada, porque le está poniendo fe al demonio y no a Dios. O sea, que eso tenemos que entenderlo. Alguien puede decir, yo no he practicado brujería, pero sí pagó para que hicieran brujería. Entonces, eso sucede. Además de eso, algunas veces por consagrar a los hijos, a los ídolos y a Satanás. Hay gente que deliberadamente dedica a sus hijos a Satanás y a los ídolos, y podemos mencionar otras causas, porque no tenemos tiempo para hablar de ellos, pero solamente porque la pregunta es, ¿por qué la gente se llena de demonios? Y estas son algunas que encontramos en la palabra de Dios. Ahora, los efectos, cuando una persona está endemoniada, podemos hablar de algunos efectos. Una de ellas es la pérdida del control de los pensamientos y la voluntad. Una persona endemoniada, es decir, el demonio le afecta en su manera de pensar. En algunos casos, las personas oyen voces. Dice que le habló, pero no es que Dios le habló, sino que son demonios que le hablan y oyen voces y pueden ver también ciertas manifestaciones demoníacas. Entonces, esto realmente viene a ser ya parte de una opresión demoníaca. Entonces, una persona endemoniada pierde el control de sus pensamientos, de repente no sabe quién está pensando, si es él o ella, o es una doble o triple personalidad. Entonces es importante que notemos esto, porque algunos llegan a manifestar varias personalidades, es decir, que son algunas manifestaciones de demonios. Ahora quiero decirles esto, hermanos. En algunos casos puede ser esquizofrenia, pero no en todos, hermanos, es así. En algunos casos, porque la esquizofrenia y una persona poseída por demonios tiene un parecido, pero muy, muy cercano, pero hay alguna diferencia. Entonces, hay gente, hermanos, que está bajo tratamiento de esquizofrenia, otros problemas mentales, pero lo que tienen son espíritus demoníacos que hay en su ser. Y una pastilla, una droga, no le va a resolver el problema. Entonces, por eso que necesitamos entender, hermanos, cuáles son las causas para orar efectivamente y pedirle al Señor Jesús que pueda poner su mano de poder. Entonces, otro efecto es la pérdida del control de las emociones. Hay personas que pierden el control de las emociones, pueden llenarse de ira, de una violencia fuera de serie, fuera de lo normal, llegan a manifestar cosas que realmente no lo harían en su sentido cabal, como también otro de los efectos, la persona es esclavo y es arrastrado a hacer cosas fuera de la voluntad de la persona no quiere, pero es impulsada a hacer aquellas cosas, como el endemoniado de Gádara, que vivía en sepulcros. Estoy seguro que él no quería vivir en un sepulcro, él quería estar en la casa, quería dormir en su cama, pero estaba viviendo en sepulcros porque los demonios lo tenían viviendo ahí. Entonces ya no tenía fuerza de voluntad. Vemos también, hermanos, otra de las características es que experimenta, como dije, en algunos casos, múltiples personalidades y no sabe cuál es la de él o de ella. O sea, ha llegado a tener tantas personalidades y dice, pues esto lo pienso yo, entonces empieza a crear una serie de personalidades donde se confunde y de repente dice, de todas las personalidades, ¿cuál soy yo? Se siente totalmente extraviado, los demonios llegan a afectarle. Otro de los efectos o características es que tiene una fuerza fuera de lo normal, hablando de una fuerza física. Un demonio puede llegar a dominar a 3, 4, 5 personas, lo vemos en la Biblia, hay casos de esto. Además habla con una voz que no es la de ella o de él,
Yo he escuchado gente, por ejemplo, señoritas, hablar con voz de hombre. Y también todo lo que expresan no lo quieren expresar. ¿Cuántas veces aún los demonios, nosotros orando por ellos, nos han amenazado los demonios, te voy a destruir? Pero son los demonios, e insultando también. Entonces no es la persona, sino que es otra persona la que está hablando por ellos o por ella. Entonces nosotros tenemos que entender toda esta sintomatología y muchas cosas más. ¿Por qué? Porque la gente que trajo a los endemoniados, ellos vieron que ellos estaban poseídos por demonios. Entonces, claro, al hacer un buen diagnóstico, trajeron entonces el caso delante del Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué es lo que ellos hicieron? Dice, trajeron a él muchos endemoniados. Aquí está la clave. Trajeron a Jesús, hermanos, a esta gente porque creían que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Por qué lo trajeron? Porque ellos sabían lo que dice allá la palabra en Hechos 10:38. Dice, y Dios estaba con Jesús. ¿Para qué, hermano? Para sanar, para echar fuera demonios. Dice, y que Jesús apareció, ¿para qué? Para deshacer las obras del diablo. Porque una de las señales del Mesías era eso, echar fuera demonios. Entonces, cuando trajeron a Jesús, los endemoniados es porque sabían que Él era el Mesías. En otras palabras, Él es la respuesta. Él es quien tiene la solución. Entonces, hermanos, la palabra de Dios nos dice, por ejemplo, allá en el Salmo 147, encontramos aquí una linda promesa en cuanto a esta área a la cual el Señor quiere sanar. 147, versículo 3, dice así. Él sana, dice, a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. O sea, está hablando aquí de una enfermedad de carácter emocional, de carácter espiritual. Él sana a los quebrantados de corazón. ¿Cuántos creen eso, hermano? Ay, Dios sana esa área. Y venda, dice, sus heridas. Dígame si estas personas no estaban profundamente quebrantados y profundamente heridos por los demonios. Entonces vemos aquí esta promesa. Entonces, por eso la palabra de Dios nos dice allá en Colosenses, en el capítulo 2, encontramos esta promesa, hermanos, que tiene que ver con lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario para darnos a cada uno de nosotros la victoria. En Colosenses capítulo 2, hermanos, dice la palabra, en el versículo 14, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándole de en medio y clavándole en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Ahí está la clave. Jesús venció a los demonios en la cruz del Calvario. Ahora, si Jesús los venció, entonces yo tengo que traer ese caso. Señor, tú los venciste, tú diste respuesta. Tú quebrantaste, tú le aplastaste la cabeza a la serpiente antigua. Por tal razón vengo delante de ti, Señor. Tú eres el que tiene la victoria. Entonces, por la obra de Cristo en la cruz del Calvario, hermano, el Señor siempre va a mostrar misericordia por aquellos que están acongojados, están heridos, están dañados por la obra satánica. Dice aquí la palabra, hermanos, que el Señor con la palabra de autoridad echó fuera, dice, y por la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos. Entonces, la palabra de autoridad es una palabra de reprensión, es una orden. Entonces, cuando Jesús da una orden, ningún demonio se puede quedar en rebeldía contra esa orden. Y cuando Jesús echó fuera a los demonios por la palabra, dice la Biblia, que quedaron sanos. Hermano, Jesús también está con nosotros en esta mañana. Y Él puede sanar esa área. Y a lo mejor puede alguien estar, aún fuera del país. Y usted sabe que tiene esa persona, le han diagnosticado a lo mejor esquizofrenia o personalidades múltiples o otros problemas psicóticos, pero usted a lo mejor dice, no, este no es un problema mental, no es un problema físico o biológico, químico, es un problema de carácter espiritual. Pero esta gente trajo a los endemoniados. Los endemoniados no podían, hermano, manifestar su fe, porque estaban controlados por los demonios, pero sí tenían fe los que los trajeron. Entonces usted y yo estamos aquí, ¿para qué? Porque tenemos fe para que Dios pueda poner su mano de poder sobre esa vida. A lo mejor, hermanos, usted puede estar
luchando aún en el seno de la familia. Nada menos el día de ayer. Bueno, un caso circunstancial, me encuentro en un estacionamiento y alguien me paró y me dijo, pastor, me dijo, necesito hablar con usted. Entonces, dije, sí, digo, ¿qué puedo? El caso era de un problema cabalmente de lo que estamos hablando. Una parejita recién casados, pero la esposa con problemas de esquizofrenia. Entonces, y ahora no sabían cómo resolver los problemas que tenía. Ahora nos toca investigar si eso es bioquímico o es de carácter espiritual. Entonces, algunos llegan hasta a divorciarse porque no saben qué hacer, pero Jesús sí sabe qué hacer. Si fuera un problema físico o un problema espiritual, la verdad que Jesús tiene la misma palabra de reprensión. En este momento, mi hermano, hermana, ¿cuál es el problema que tiene? ¿Es un problema de salud como la suegra de Pedro o un problema que usted está enfrentando como de esta gente que tenía ahí, a los familiares, amigos, tenía gente que era endemoniada, pero que era necesario que Jesús hiciera un milagro? Y esta respuesta vino porque para que se cumpliese, como dice aquí, lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. ¿Qué significa esto, hermano? La palabra dice aquí, tomó nuestras enfermedades. Lo que significa, hermanos, es que Jesús tomó en su cuerpo las enfermedades espirituales y físicas para vencerlas en la cruz del Calvario. Entonces, hermano, lo que nos está diciendo aquí la Escritura, que Jesús adquirió todo eso que a usted y a mí nos afecta, hermano, y lo llevó en su cuerpo para vencerlo en la cruz. Ahora, si Jesús ya los tomó, entonces ahora solamente tenemos que creer que Jesús los tomó. Él se llevó toda dolencia física y aún las opresiones satánicas, Jesús las venció en su cuerpo en la cruz. Y si Él ya las tomó, ¿por qué las estamos cargando entonces? Lo que tenemos que hacer es creer. Y para el que cree, todo es posible. En estos minutos que nos quedan, vamos, hermanos, a orar por los enfermos. Hermanos, vamos a clamar al Señor. Si usted desea, hermanos, venir acá al frente, pónganse de pie, por favor. Vamos a orar. Y a lo mejor usted no es la persona que está enferma, pero usted conoce de alguien que está enfermo. Entonces, así como alguien conocía a la suegra de Pedro y ellos le pidieron a Jesús que la fuera a visitar. Como estos hombres también, estas personas, estas madres, padres, amigos, que sabían de una persona que estaba endemoniada, pero ellos le trajeron a Jesús. Entonces nosotros vamos ahora a interceder también por los que están enfermos, ya sea de carácter espiritual, de carácter físico, pero ¿cuál es nuestro apoyo? Nuestro apoyo para la respuesta es que Jesús tomó nuestras enfermedades, nuestras dolencias. Ahí está la clave. Jesús se hizo cargo de todas las enfermedades y de todas las opresiones que la gente está experimentando. Jesús las venció en su cuerpo. Entonces, si Él lo hizo, mi fe en esa verdad se va a concretizar sanando a los enfermos. Precioso Señor, venimos delante de ti. Gracias te damos, Señor. Padre, te pedimos también por aquellos que están escuchando esta reflexión de tu palabra y necesitan, Señor, de un toque maravilloso. Algunos van por el camino, otros están en casa o en la oficina, donde quiera que se encuentren. Pero ahora, Señor, nos unimos, Señor, conjuntamente con ellos, porque hay tantas personas que están, Señor, en este día padeciendo de graves problemas, Señor, de salud. Pero, Señor, tú te compadeces, Señor. Tú te compadeces por aquellos que están, Señor, afectados, aquellos que están enfermos, Señor. Oh Dios del cielo, dice aquí tu palabra que por la palabra tú echaste fuera a los demonios y por la palabra sanaste a los enfermos. Aleluya. Esa palabra es una palabra de reprensión, es una palabra de autoridad, es una palabra que está dando una orden, es una palabra donde no está negociando con los demonios ni negociando con la enfermedad. Es una orden, y ante tu orden que tú diste en la cruz del Calvario, Señor, cuando tú dijiste consumado es, Señor, en ese día
Cuando tú dijiste consumado es, se dio una orden para salvar a los pecadores, rescatar a los perdidos, para sanar a los enfermos, para echar fuera demonios. Señor, y en este día, para gloria y honra preciosa de tu santo nombre, Señor, glorifícate, Señor. Padre, aquí estamos desde el cielo pidiendo ese toque maravilloso, ese toque de gloria. Señor, tu palabra nos dice que por tu llaga fuimos nosotros curados. Y en este momento, en el nombre de Jesús, Señor, todos aquellos que están enfermos, Señor, en el nombre de Cristo, para gloria de tu nombre, Señor, Dios mío, sana a estos enfermos. En el nombre de Jesús de Nazaret, Padre, reprendemos toda enfermedad. Le damos orden a esa enfermedad, a esa opresión satánica. En el nombre de Jesús, sal ahora en el nombre de Jesús de Nazaret, de este cuerpo. Sé libre en el nombre de Cristo Jesús. Todo espíritu inmundo demoníaco que está afectando ahora la salud, el bienestar de la familia, de la persona, ahora donde quiera que esté, lo reprendemos en el nombre de Jesús de Nazaret. En el nombre de Cristo Jesús, echamos fuera todo espíritu del diablo, Señor, todo demonio que está enfermando el alma, la mente, el corazón, el cuerpo, Padre, dañando las relaciones matrimoniales, familiares. Señor, en el nombre de Cristo Jesús, en el nombre de Jesús de Nazaret, Padre, te pedimos ese toque maravilloso a aquellos que están con fiebre, Señor, aquellos que tienen dolencias, que tienen cáncer, Padre, que están afectados, Señor, en algún área de su cuerpo. Ahora mismo, en el nombre de Jesús, sean sanos. Por la palabra del nombre de Jesús, por la palabra del nombre de Jesús, ahora sean sanos ahora mismo. Que desaparezca todo tumor, toda célula cancerosa, desaparezca toda dolencia, todo aquello, Señor, que no es tuyo, Padre, porque tú te compadeces, Señor. Tú te acercas como te acercaste a la suegra de Pedro. Ahora acércate, Señor, a ese cuerpo, aleluya, como tocaste la mano, dulcemente tocaste la mano de la suegra de Pedro y la fiebre la dejó y ella te servía. Así ahora también los milagros que tú hagas, Señor, en el cuerpo sean para que nuestro cuerpo te sirva como instrumento en tus manos, Señor. Padre, por aquellos que están en casa, los que están fuera del país, en este momento intercedemos por ellos, Señor. Pon tu mano de poder, creemos por ellos, Señor. Te los traemos delante de ti, en oración. Señor, gracias. Levantamos nuestra mano en victoria. Sabemos que tú eres el Hijo de Dios, el Mesías, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el que venció a Satanás en la cruz del Calvario. Tú eres Dios hecho hombre, que venciste, Señor, en tu cuerpo lo que nosotros no podemos vencer. Por esa verdad ahora, en el nombre de Cristo Jesús, se abran las puertas, Señor, Dios mío, de la esperanza para el enfermo y el oprimido por el demonio. En el nombre de Jesús, este día, Señor, sea día de libertad. En el nombre de Jesús, para alabanza de tu nombre, Señor, y gloria de Señor para tu alabanza, Señor, y de tu palabra. En el nombre de Jesús de Nazaret, se abran las puertas ahora. Esas puertas que no se han querido abrir, ahora se abren. En el nombre de Jesús de Nazaret, se han roto las cadenas de enfermedad y de dolencia y de opresiones. Sean rotas ahora mismo, Señor. Padre mío, te pedimos un milagro, un toque hermoso, Señor. Gracias, Señor. Gracias te damos, Señor. Tú sanas a todos, Señor, y tú nos das la victoria. Padre mío, te damos gracias, Señor. Señor, estamos conscientes que lo mejor que podemos hacer con un milagro es darte gracias y servirte, Señor. Padre mío, gracias. Estamos dispuestos, Señor, a poner nuestra vida, nuestro cuerpo a tu servicio, nuestra mente, Señor, todo nuestro ser, lo ponemos a tu servicio, Señor. Padre, gracias, gracias, Señor. Gracias te damos. En el bello nombre de Cristo lo pedimos todo.
Amén, Señor. Y amén. Salude a la persona que está a su lado. Bendígalo en el amor del Señor. Gloria al Señor. Vamos